Nuestra sesión, bueno, va a tener que ver con este tema que la sesión anterior uno de ustedes puso aquí en el chat y que es en sentido estricto el tema del acoplamiento. Y luego, como estamos haciendo una serie de aproximaciones en sentido estricto, pues es un ejercicio que nos lleva a identificar errores. Toda aproximación pues conlleva un error. Y entonces, si bien ya hemos estado identificando algunos, estuvimos calculando algunos porcentajes asociados a las desviaciones que habíamos calculado, bueno, pues hay otras maneras de medirlo y vamos a empezar a distinguir estas distintas alternativas y lo vamos a ver desde los elementos más fundamentales. Entonces, esta sesión pues terminará un poco viendo este fenómeno de los errores que en su conjunto después genéricamente habrá que incorporar con un término, lo van a encontrar en la literatura, que es el mismatch, y ese involucra pues, una gran cantidad de fenómenos que van a implicar una variación. Y este mismatch tiene mucho que ver con la manufactura. Nosotros no tenemos en sentido estricto manufactura, pero sí vamos a fabricar con un proveedor de servicio, un proveedor cuya manufactura es madura, es controlada, pero aún así hay una serie de variaciones que vamos a incorporar. Entonces, este término de empezar a visualizar los errores viene bien porque después vamos a verlos de manera más formal, con un formalismo matemático, pero sobre todo aterrizado en los diseños que estemos implementando. Recordemos que nuestro propósito no es hacer matemáticas, sino asumir que ya alguien la hizo y capturar los distintos modelos o conclusiones para tenerlas como herramientas que nos permita hacer pues, mejores diseños. Entonces, para platicar esta sesión, el inicio, déjenme platicarles un breve resumen de la sesión anterior. Les decía que yo también hice un ejercicio para determinar valores de mis elementos resistivos, capacitivos. Yo estaba considerando un pasabanda desde 100 Hz a 12 kHz. Ajusté a valores comerciales en un principio y me fui a un simulador. Yo utilicé la versión circuital de T-Spice. Definí mi topología, simulé por default, todos simulan a temperatura ambiente, y les comentaba que yo había encontrado una pérdida en la ganancia, perdí un decibel, y me estaba preguntando por qué es que estaba perdiendo esta característica en el pasabanda. Por ahí también tenía un ligero corrimiento en los polos que yo había diseñado y ajustado. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y qué está pasando? Por qué mi modelo matemático no me permite visualizar que iba a tener pérdidas? Después de todo, yo creía y asumía que tenía los valores bien definidos y que mi comportamiento iba a ser tal y como me lo indicaba toda la filosofía que está detrás del dominio de la frecuencia en Laplace, y pareciera que tuviese yo por ahí escondido de alguna manera un factor que me implicara atenuación. Entonces, el ejercicio que nos corresponde hacer es preguntarnos qué está pasando o qué debiéramos de incorporar en nuestro diseño para que esta pérdida o estos corrimientos en el ancho de banda, hablo de los polos, pues no suceda. Entonces, esta ecuación 1 es la que obtenemos de los modelos de aproximación basados en nuestra experiencia. Pusimos en comunicación dos redes de filtrado, construimos un modelo matemático que describía este fenómeno y era justo lo que esperábamos obtener.
pero ciertamente no lo obtuvimos. ¿Y por qué no lo obtuvimos? Bueno, porque quizás haya algo que no estamos visualizando. Si ustedes fueran el generador de funciones, el generador no le interesa saber cómo es que ustedes o yo mismo llegamos a una propuesta como esta que estoy señalando con el apuntador. Simplemente tenemos una red de filtrado pasaltas en serie o en cascada con una red pasabajas y estamos asumiendo que todo el desempeño del filtrado pasaltas va a ser la excitación de la siguiente etapa. Rodrigo. Ah, no sé si soy el único que no está viendo la filmina adecuada. Yo sigo viendo la portada, la filmina uno. Yo sí estoy viendo la de 2.1 antecedentes. Uy. Quizás La tengas un cuarta. delay. ah, Abajo a la izquierda hay una cosa donde viene el número de filmina y uno la puede sincronizar. No sé si no, es que sea eso. si me voy a la filmina 2.1 me aparece una advertencia que no estoy sincronizado con el con Eso, el ese moderador, es el pero punto. La voy a poner en el chat. A ver Rodrigo, si me sale. Rodrigo, y si sales y entras nuevamente, ahí voy a intentar eso. Ahí de puse la acuerdo. imagen. Abajo a la izquierda. Ahí está esa cosa. Le picas a Bien, las flechas de adelante a atrás y luego sale sincronizar con el moderador. Sí, gracias, Carlos. Sí lo intenté, pero cuando Ah, le pico a sincronizar con el moderador me manda la filmina uno. Voy a tratar de salirme y ya, volver a entrar. sale. bien. Entonces decíamos que nuestro generador, pues no sabe toda nuestra experiencia ni conoce las causas por las cuales llegamos a una propuesta como esta que estamos mostrando. Y entonces nosotros también tenemos la oportunidad de analizar la red como un todo. Eso no nos va a costar ningún inconveniente. Tenemos distintos métodos de análisis. Así que bueno, yo voy a analizar esta red como si fuera mi único circuito, sin pensar que es un pasaaltas y un pasabajas. Y en lo que a un servidor respecta, yo soy un aficionado de las leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ese es justamente el método que voy a utilizar. No voy a desarrollarlo, simplemente voy a comentar, digamos que mi estrategia. Entonces, siempre que uso Kirchhoff, también porque así conviene al análisis, lo hago mucho más rápido. Yo siempre he asumido que las corrientes en uno de los nodos de interés siempre salen. Eh, si por ahí alguien intentara proponer que una de las corrientes ingresara a ese nodo, el resultado va a ser exactamente el mismo que el que yo estoy proponiendo, o alguien más puede proponer otras variantes y el resultado va a ser exactamente idéntico. Entonces yo estoy asumiendo que en el nodo de interés, justamente donde tengo la conexión de la salida de la primera etapa con la entrada de la segunda etapa, este es mi nodo que está definiendo estas corrientes y todas salen. Y como ninguna llega, pues es un cero. También lo que sabemos es que vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces la corriente que fluye por este capacitor C3 pues es una diferencia de potencial. Es un potencial que yo le llamé B1, que es justamente el nodo que estoy analizando. La dirección de la flecha me indica que debo restar el otro potencial, así que estoy restando el voltaje de entrada. Y vean, estoy usando la ley de Ohm y estoy indicando aquí la impedancia asociada a este componente. De esa manera encuentro la corriente que fluye por R4 y la que fluye por R2. Es decir, no estoy diciendo nada que no sepamos. La otra ecuación de nodo, la número 4, pues es la de mi nodo de salida. También asumo que las corrientes salen, también uso la ley de Ohm y tengo ahí una descripción rápida de cuáles son los distintos elementos que hay en cada una de las diferencias de potencial. Los métodos de solución, pues yo utilizo sustitución. Como la variable B1
en sentido estricto no es una que me esté interesando, entonces puedo utilizar una ecuación, por ejemplo la 3, y ahí despejar la variable b1, sustituirla en 5 y, y hacer un juego algebraico de modo tal que obtenga una función de transferencia, resultado de analizar la red como un todo. Y justamente la ecuación 6 es el resultado de esa sustitución, de esa simplificación, de ese agrupamiento de términos conocidos, de cambios de variable, y obtengo esta expresión. Si este resultado yo lo comparo con lo que mi experiencia me decía de Laplace, quizás yo logre identificar algo que no tomé en consideración o, alternativamente, que debo de tomar en consideración. Por ejemplo, ¿ustedes qué observan? Por supuesto que son diferentes, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo pudiésemos proceder para que esta ecuación 6 sea equivalente a la que habíamos obtenido basados en nuestra experiencia? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿O pueden visualizar algo que nos esté llevando a un escenario en el que los resultados no sean coincidentes? O en otras palabras, ¿qué debo hacerle a esta red visualizando la ecuación 6 de modo que yo pueda obtener la ecuación que obtenía con mi experiencia de Laplace? Juan José, adelante, Juan José. Aunque tu micro está abierto, no te escuchamos. Entonces, ¿qué opinan, mis estimados? Sí hay una notoria diferencia, ¿verdad? Tenemos un término que es un cociente resistivo que aparece ahí en algunos elementos que no están en el resultado basado en nuestra experiencia. Pareciera ser que debiéramos de poner atención en este cociente resistivo, porque si yo quisiera que esta expresión, la número 6, refleje toda nuestra experiencia basada en Laplace, yo tendría que hacer que este cociente tendiera a 0. Y si yo quiero que este cociente no participe en ningún modo en la función de transferencia, yo necesitaría que el resistor 2 fuese de un valor mucho mayor que R4, de modo que yo pueda asumir que este cociente tenga muy poca participación con el resto del denominador. Incluso en esta resonancia de la izquierda, también el cociente resistivo, yo pudiera seleccionarlo de modo tal que prácticamente el 1 fuese insensible. O lo que es lo mismo, que si yo tengo valores de resistencia similares o muy cercanos, posiblemente eso me esté llevando a un escenario en el que yo pierda posiblemente eh, ganancia, que no alcance los 0 decibeles, y posiblemente también sea factor de que se me estén moviendo de alguna manera mis resonancias. Entonces, aquí es muy importante saber, si ustedes tienen por ahí a la mano sus cálculos de resistencia que hicieron la sesión anterior,
¿Recuerdan qué valores de resistencia tienen? Es decir, ¿son muy grandes uno respecto al otro o son muy parecidos? ¿Se acuerdan? Y si nos recuerdan, pues pónganlos aquí en el chat para que empecemos a ver quiénes van a tener una ligera variación al desempeño esperado de aquellos que seguramente por alguna circunstancia fortuita tendrán una respuesta correcta. Así que si tienen por ahí a la mano sus valores, pues agradeceré que los pongan aquí en el chat para irlos viendo y recordando. En este momento no tengo presente los valores que calcularon. Antonio, ¿Vamos a dar los cuatro valores o nada más dos? los de O sea, resistencia, los que habían calculado la sesión anterior. ok. La de 10 kilos y la de 100 kilos. Y Kilohertz. eso fue, ajá, exactamente. Pues mira, aquí Isaías ya está apuntando sus valores. Seguramente los veremos en breve. Juan José también ya los va a apuntar. Vamos a ver. Mira, Juan José puso 5.7 kilo ohms. Me imagino que ese es uno, Juan José. ¿Y cuál fue el otro valor resistivo? Mira, Juan José aquí tiene los valores. 5.7 kilo ohms y 3.38 kilo ohms. El cociente, Juan José, ¿cuánto te daría? R4 entre R2. Aquí el tema es que si queremos rescatar todas las bondades que habíamos visto en el dominio de Laplace, necesitamos que R2 sea muy grande comparado con R4. Entonces aquí el tema es, si nosotros tenemos valores de resistencia muy parecidos, pues de antemano vamos a tener por ahí algunos problemas de desempeño. Número 2, si queremos recuperar todas las características, tenemos que decidir qué tan grande va a ser un resistor respecto al otro. Y en esa decisión, pues vamos a llevar otra aproximación que seguramente conllevará un error. Entonces ya llevamos varios errores. El ajuste a valores comerciales es uno. La relación de resistencias, esa es otra aproximación, esa es otra consideración del error. Y qué tan grande va a ser lo uno con el otro, pues va a depender de cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí Juan José, su cociente resistivo es 1.68. Eso significa que no satisface esta condición de ser muy grande, pero aquí lo relevante es, ya encontré cuál es mi relación de resistencias, sé que no es muy grande como para recuperar todas las bondades, pero estoy en condición de proponer valores. Por ejemplo, si yo quisiera satisfacer que R2 sea mucho mayor a R4, pues yo como diseñador escojo un par de valores que cumpla esta condición y seguramente recalcularé los valores de capacitancia para tener los polos en 100 Hz y en el 10 kHz que necesito. Sin dejar de mencionar que seguramente haré mi ajuste a valores comerciales. Entonces, en este tipo de acciones, nosotros tenemos que decidir qué valor va a tener esta relación de resistencias. Y, por un lado, del punto de vista práctico, nosotros podemos seleccionar valores que me permita recuperar las características de desempeño, seleccionando
otros valores de resistencia. Y esa selección, además de la aproximación que ya les comenté, implica otro problema. Otro problema que también no está visualizado aquí en esta red, que tampoco está dispuesta en el análisis de Laplace, sino que está de manera natural en todos los sistemas. Y un fenómeno que puede ser un problema es el ruido. Entonces, la selección de valores óhmicos para satisfacer este criterio de desempeño va a tener una repercusión a nivel de ruido. Y todo va de la mano. Entonces, mientras uno resuelve un escenario, pues seguramente estamos abriendo otro que nos va a llevar a tomar nuevas decisiones. Dicho lo anterior, si ustedes tienen por allá a la mano o están documentando las características del filtro pasabanda, pues hagan esta consideración. Visualicen hasta dónde tiene sentido que R2 sea muy pequeño, perdón, muy grande. Y tiene sentido porque fíjense, habíamos dicho que toda la característica del filtro pasaaltas, toda así tal cual, iba a ser la excitación del filtro pasabajas. Y la excitación del filtro pasabajas lo habíamos hecho en términos de voltaje. Si nosotros estamos exigiendo que R2 sea muy grande, estamos diciendo que la corriente que fluye por él va a ser mínima y que prácticamente toda la corriente debiera de irse por el resistor R4, de modo tal que el potencial en R4 cumpla todas las características que hemos solicitado, que todo el desempeño del filtro pasabajas visto como una respuesta en voltaje sea la que excite a nuestro filtro pasabajas. Entonces, tiene razón. R2 tiene que ser muy grande para que su contribución en corriente sea muy pequeña. Entonces, hasta ahí, ustedes pueden hacer una selección adecuada de valores óhmicos, pero la pregunta que resurge aquí es, ¿y qué tanto es muy grande? Muy grande puede ser 10 veces, o puede ser 50 veces, o tenemos que pensar en 1000 veces, como para darle sentido a esto de muy grande. Entonces, pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo al respecto para ver qué podemos hacer. Y aquí nos puede ayudar muy bien un diseño de experimentos. Y este diseño de experimentos es simplemente darle valores a aquellas variables que consideramos son susceptibles de hacer un barrido y ir viendo los distintos desempeños de nuestro sistema. En la práctica, este tipo de evaluación lo hacen los simuladores. Si uno le da una serie de condiciones, lo ponemos a trabajar y el simulador nos generará una solución. Nosotros lo vamos a hacer aquí a mano, válgame la expresión, solamente para saber qué es lo que uno pudiera visualizar si hacemos a mano un diseño de experimentos. Entonces, fíjense, yo aquí estoy asumiendo que tengo especificaciones. Recuerden, yo estoy trabajando con 100 Hz y 12 kHz. Entonces, tengo un cociente resistivo que no sé cuánto es muy grande, así que voy a empezar a darle valores a este cociente. Y este cociente puede ser tan pequeño como 0.001 o 0.005 o 0.5. Entonces yo aquí lo que hago es un barrido de mi cociente resistivo, pero además tengo algunos valores fijos, ¿verdad? Tengo unos valores fijos y únicamente me voy a permitir buscar valores para otras dos variables. Por ejemplo, yo sé que si tengo un resistor fijo, que es R4, entonces por default sé cuál es el valor de C3. Pero si yo voy a estar jugando con este parámetro A, seguramente seleccionaré un valor de R2 particular que me lleve a redefinir
el valor del capacitor C1. Entonces lo que tenemos aquí es justamente eso. Tenemos parámetros fijos. Empiezo a variar la relación de resistencias. Encuentro un valor de R2. Hago la estimación de C1 y veo dónde va los polos, dónde están las resonancias en cada uno de los distintos cocientes resistivos que estoy analizando. Veo qué tanto se mueven mis polos, veo qué tanto estoy perdiendo ganancia. Acuérdense que si la ganancia es unitaria, tengo 0 decibeles. Entonces yo aquí puedo ver rápidamente el impacto que tiene esta consideración de mucho, muy grande. Y aquí yo puedo hacer una decisión y quedarme, por ejemplo, que una relación de 1 a 10 es suficiente como para considerar que es un resistor mucho, muy grande con el otro. En todo este ejercicio, cada uno de ustedes selecciona su conjunto de valores. Es decir, cada quien toma una decisión y determina el valor óhmico que corresponda y el capacitivo que me lleve al polo que estoy buscando. Esto únicamente es un ejercicio totalmente numérico. No sé si estos valores existen en el mercado, pero al menos tomo la decisión de quedarme con una relación de 1 a 10 porque el desempeño es adecuado y resta simplemente seleccionar los valores que hay en el mercado. Alguno de ustedes en este ejercicio de evaluar el desempeño, variando los parámetros, pues quizás consideren que 0.01 es lo que para ustedes representaría mucho, muy grande. O alguien todavía más exigente significaría que 0.001, esa es la condición de mucho, muy grande. Y bueno, no pasa nada, simplemente nos ajustaremos a los valores de los elementos. Si fuésemos muy exigentes en este cociente resistivo que estamos buscando, que son los valores del primer renglón, pues vean el capacitor que requerimos, 0.8 picofaradios. Ya luego nos preocuparemos si 0.8 picofaradios existe en el mercado o cuál sería el valor que sería más viable para satisfacer esta condición. Y aún más, alguien pudiera pensar que esto todavía es una relación muy, muy modesta y quieren aproximarlo más a cero. Bueno, pues seguramente el capacitor disminuirá su valor, a lo mejor al rango de algunas centenas de femtofaradio, y seguramente el resistor incrementará algunas centenas de mega ohm. Entonces, si eso está en el mercado, resolvemos el problema y podemos seguir adelante con este ejercicio. ¿Qué es lo que seguiría? Pues solo tener precaución por buscar los valores que hay en el mercado. Entonces, supongan que para mí me quedo con una relación de 1 a 10. Aquí tengo mis valores fijos que puse en un principio y tengo mis valores que satisfacen esa relación de 1 a 10. Algunos no son comerciales, algunos sí. Entonces los que sí son comerciales los ponemos en letra azul, los que no lo son están en letra roja. Así que ajusto a los valores comerciales, es decir, los que están aquí en rojo son los valores comerciales, pero son los que están alejados de los que yo necesito. Entonces eso ya me lleva a un error porque seguramente mis polos se van a mover. Puedo seleccionar algunos otros valores, de modo tal que quizás solamente uno de los elementos pueda ser ajustado a un valor comercial, pero al final de cuentas, este ajuste, ya lo sabíamos, es un tipo de aproximación que nos va a llevar a que tengamos un error justamente por esta práctica de acudir a los elementos del mercado. Pero al final es lo que tenemos que hacer. Lo más relevante es identificar quiénes son las causas de estas variaciones y dado un momento sepamos
tomar decisiones para minimizarlas. De hecho, este tipo de ajuste que estamos haciendo es una aproximación. Este cociente resistivo es otra aproximación y todos en su conjunto intentan llevarlo a que no perdamos las características que hemos querido para nuestro sistema de filtrado. Y con ellas vamos a determinar si lo que hemos seleccionado se ajusta a lo que me da la regulación, a lo que me da la aplicación en sí. Y si no es suficiente porque los errores que estoy obteniendo son grandes, sencillamente diré, esta topología para hacer el filtro no es adecuada y cambiaré. Sencillamente esa va a ser la solución. Cambiaré. Pero por lo pronto haremos un ejercicio para que la propuesta sea de bajo costo, que es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Limitarnos a lo que hay en el mercado y ver si con esto es suficiente. Pero bueno, al final son dos tipos de aproximaciones que conllevan un error y todos eventualmente vamos a pasar por este ejercicio. Y entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que si tomamos nosotros una decisión de mucho muy grande y yo me quedé con una relación de 1 a 10, pues yo tengo una característica netamente pasa altas, cuyo comportamiento sí alcanza los 0 decibeles, y tengo una característica pasa bajas, pues que también empieza en 0 decibeles, porque el pasa altas es la excitación del pasa bajas, y pues tengo un comportamiento esperado. Esto está, digamos, bien con este reajuste que hice a los valores óhmicos, y digamos que perder ese decibel me implicaba un problema. Entonces, como me implicó un problema, pues tuve que hacer un análisis de toda la red para saber si era verdad que obtenía la función de transferencia deseada, y dado que no lo obtuve, pues había que dar un paso al frente y tomar decisiones en cuanto a los valores de mi red para llevarlo a el desempeño matemático esperado. Y entonces, cuando ya tengo este tipo de respuesta en el que ya no perdí absolutamente nada en el pasabanda, pues sí tengo un pequeño corrimiento en los polos. Insisto, ya la aplicación me dirá si estas variaciones en porcentaje son adecuadas para ese desarrollo o no. Pero por lo pronto me limité a no perder absolutamente nada, y al menos en la frecuencia central tengo reflejado ahí que lo que entra sale. Son 0 decibeles. Esta curva también me va a permitir comentarles algo que tiene que ver con su ejercicio que les pedí en la sesión anterior. Pero bueno, vamos capturando otros conceptos. Aquí en la característica pasabajas, vean que tenemos una resonancia, y esta resonancia está en el denominador. Y habíamos dicho que cuando está en el denominador, a esto le llamamos un polo. El polo tiene la característica de que mis señales, después de la resonancia, las atenúa. Las atenúa a una razón de 20 decibeles por década. Este signo menos representa eso, que atenúa o que tengo una pérdida en esta razón. También tengo la resonancia en el numerador, pero claro, este es en el otro comportamiento. Cuando tenemos el comportamiento en el numerador, el efecto es que yo tengo una variación positiva o ascendente de 20 decibeles por década. Y el 0 tiene un efecto antes de la resonancia. El polo tiene un efecto después de la resonancia. Curiosamente, la característica pasa altas tiene también una resonancia en el denominador. Entonces, el efecto de este polo es tener una característica de pérdida en la misma razón que ya habíamos dicho, de 20 decibeles por década. Para todo propósito práctico, que ustedes tengan un crecimiento de 20 y luego una caída de 20, significa que en la práctica
no perdemos, como si esto fuese una característica constante, y eso es lo que le da el sentido a la respuesta pasa altas, que por un lado empieza creciendo por efecto de la resonancia, del cero, pero ahí mismo está la resonancia en el denominador. Entonces va a tender a estabilizarse. Esta fecha lo que nos dice es, tengo un efecto de cero, tengo un efecto de un polo en la misma frecuencia, eventualmente esto se va a estabilizar. Y es justo lo que ocurre con un pasaltas, que esto al final se estabiliza y cae, pero por efecto de la otra red. Eh, Déjenme comentarles. Y entonces, aquí podemos visualizar esta característica de que si queremos un sistema de filtrado pasa altas, hay que procurar tener resonancias tanto numerador como denominador. Y si únicamente queremos tener pérdidas, como el caso del pasa bajas, pues únicamente tendremos la resonancia visualizada y dispuesta en el denominador. Punto muy importante. Déjenme tomar esta característica descendente de pérdida de menos 20 decibeles. Fíjense que en la resonancia, justo en la resonancia, ya habíamos visto que las señales de entrada pierden 3 decibeles. O lo que es lo mismo, en la respuesta vamos a tener el 70% de la amplitud de la señal de excitación. Si cambiamos a una señal de, no sé, de 30 kilohertz, vean que la atenuación va a ser mayor. Ujú. Y si tuviéramos una frecuencia en 90 kilohertz, pues vean que la atenuación va a ser mayor. ¿Esto por qué lo comento? Porque esta línea es el efecto de la proporcionalidad entre la salida y la entrada, en este caso del filtro pasa bajas. Entonces, cuando yo les decía que construyéramos una señal de entrada tipo cuadrada, en el que estuviéramos insertando, según Fourier, tantas señales armónicas de distintas amplitudes como sea posible para ajustarnos al número de sumandos que yo les comentaba, yo les decía, construyanla para que veamos qué tipo de señal tenemos y luego pásenla por el filtro. Bueno, lo que quiero decir es que de esa señal construida, la vamos a pasar por un filtro pasabajas, y si en esa suma de tantas señales armónicas ustedes tienen una frecuencia de 40 kilohertz, por decir algo, de 40 kilohertz, pues ustedes vengan y vean cuál es su factor de atenuación. Y a lo mejor su factor de atenuación es de, no sé, 0.5, hablando en magnitud. Bueno, y si la amplitud aquí original era de 0.5 voltios, pues ustedes lo van a multiplicar por 0.5. Entonces tendrán 0.25. Entonces, ese armónico que entraba con 0.5 voltios, cuando pasa por el filtro, será de 0.25. Y si por aquí también en la construcción tiene una señal de 90 kilohertz, pues vean que 90 kilohertz tiene una atenuación mucho mayor. A lo mejor la amplitud ya es, a lo mejor la amplitud de su señal construida era de 0.1 voltio. Y cuando la pasen por el filtro, tienen que afectarla por, no sé, un 0.15. Entonces, 0.15, que es el factor de proporcionalidad, lo multiplican por la amplitud de ese armónico y es mucho más pequeño. Entonces, al final, si acá vuelven a sumar todas las señales, pues la contribución va a ser que de muchos de los armónicos, la amplitud ha sido disminuida. Y todos los armónicos que tengan en su señal construida, que seguramente andan en esta zona, pues no van a experimentar tanta atenuación y van a ver cómo la forma cuadrada, como que va a ser menos cuadrada, pero justamente porque cada uno de los armónicos que ustedes seleccionaron, pues tiene un factor de proporcionalidad que únicamente va a afectar a ese armónico de esa frecuencia. Entonces, por eso comentábamos que ese lo pueden hacer en MATLAB, en Excel, porque es un ejercicio netamente numérico. O también lo podemos hacer en un simulador
eléctrico. Pero en principio, eso es básicamente lo que estamos intentando hacer cuando les decía que pasáramos la señal construida por el filtro. Y hacemos esta multiplicación de el factor de atenuación a determinada frecuencia para afectar la amplitud de estos armónicos que construyen la señal, porque el sistema es lineal. Lo podemos hacer, ¿no? Entonces, a cada frecuencia habrá un factor específico de atenuación. Por eso es que la señal acá reconstruida, pues cada vez va a perder más su forma cuadrada. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, esta consideración de la razón resistiva, pues sí tiene que ver con tener idea de que debemos acoplar adecuadamente las redes, pero sobre todo mantener que queríamos estar excitando siempre en voltaje. Tanto el filtro pasa altas como el filtro pasa bajas tiene que ser así, y la única razón es que tienen que estar bien acoplados, y para ello una de las ramas, en este caso la pasa alta, le dimos la característica de un alto valor óhmico. Y esta necesidad de tener un alto valor óhmico para excitarlo en voltaje es común en muchos circuitos. Si ustedes han tenido práctica con un amplificador operacional de voltaje, con el 741, por ejemplo, el 741 tiene alta impedancia de entrada. Y justamente por esa razón es que el 741 lo podemos excitar únicamente con voltaje, porque tiene esa característica. No entra corriente y únicamente lo puedo excitar con voltaje. En consecuencia, ya que estamos con el amplificador operacional, su impedancia de salida es baja, muy baja. ¿Por qué? Porque queremos que la respuesta de ese 741 lo consideremos como el equivalente a una fuente de voltaje. Y eso lo obtenemos justamente cuando le exigimos que la impedancia sea muy, muy baja. Y ese amplificador operacional no importa que le pongan a la salida, porque como el OPAMP tiene muy baja impedancia, pues cualquier impedancia que le pongan va a ser muy alta. Entonces ahí van a tener certeza de que es como si tuvieran una fuente de voltaje a la salida. Por supuesto, nosotros vamos a diseñar un amplificador operacional y lo vamos a hacer con transistores MOS. En fin, los errores son diversos. Son por el método utilizado, por el hardware que estamos usando, puede ser por distintas causas, los ajustes, las aproximaciones, todas estas son fuentes de error. Y todas ellas debemos de identificarlas y tener un método para minimizar su efecto. Eso es lo más relevante. Identificarlas, darles prioridad, enfocarnos en aquellas de mayor impacto y tener a la mano el método correspondiente para minimizar su efecto en la respuesta del sistema. ¿Qué tanto lo estamos mejorando? Eso ya no nos dirá la aplicación específica. Como comentábamos, igual es que se acorde a lo que estamos haciendo con la aplicación y la red va a ser adecuada. Caso contrario, pues cambiamos de topología. Sencillamente, a lo mejor va a ser una activa u otra red que pudiera tener mejor desempeño. Pero al final de cuentas, nosotros somos el que al final vamos a tener que estar volteando hacia la regulación para definir si es el camino correcto o si definitivamente tengo que cambiar de topología. O cuando ya lo estemos haciendo en silicio, incluso cambiar de tecnología de manufactura. Ahí va a depender de cada quien, pero sobre todo de la aplicación particular. Y en este tema de los errores, siempre hay que cuantificarlos. Necesitamos cuantificarlos. Y para ello necesitamos distinguir que la precisión no es lo mismo que la exactitud. A nuestros arqueros en los Juegos Olímpicos les estamos pidiendo que sean ambos, que sean precisos y que sean exactos. Miren, aquí por ejemplo estamos viendo los tiros de un participante. Esto no me acuerdo de qué país es, pero vean dónde están sus tiros. Seguramente este tirador
pues no va a pasar de la primera ronda porque pues, no le atina al centro. Acuérdense que el centro vale 10 puntos. Está compitiendo con este otro joven, y pues tampoco le atina mucho al objetivo, ¿eh? Digamos que entre el uno y el otro, a lo mejor el primero es más preciso que el segundo tirador. ¿Y por qué decimos que es más preciso? Porque fue más repetitivo en sus tiros. Si ustedes dividen eh, este centro objetivo, que se llama así, en cuadrantes, diríamos que el primer tirador prácticamente tuvo todos sus tiros en el segundo cuadrante, mientras que el segundo tirador pues anda ahí entre el segundo y el tercero, y el tercer competidor, pues no se diga, también anda ahí yendo de un lado para otro. Entonces, la precisión es el grado de repetitividad. No estamos diciendo que den el objetivo, pero al menos es repetitivo. Por ejemplo, el primer tirador. Entonces, de estos, pues no sé cuál pasó a la siguiente ronda, pero yo pensaría que el primero. En la siguiente ronda ya son cosas distintas porque ya hay una selección de mejores y entonces los tiros empiezan a tener mucho más sentido. Por ejemplo, este que les estoy mostrando, sus tiros tienen una mejor repetitividad que el anterior. No le atina al objetivo, pero al menos digamos que el cuarto competidor es más preciso que los tres anteriores. Y luego llegó la participante mexicana, que es la quinta aquí en el ejemplo, y empieza a tirar, que por supuesto es muy precisa y está tendiendo a la exactitud. ¿Por qué? Porque está intentando llegar al objetivo. Es un grado de veracidad. Y el último participante, pues es esta ciudadana coreana que tiene un tino increíble, es precisa y es exacta. Por eso nuestra competidora mexicana, Alejandra, pues ganó una medalla y no fue la de oro, ¿no? Pues porque sí tiene exactitud, pero digamos que la exactitud de la coreana fue mucho mejor. Entonces, con estos ejercicios, nosotros podemos ver que ser preciso, pues no necesariamente significa que somos exactos. Ujú. Pero si somos exactos, entonces significa que también somos precisos. Y esto es muy común incluso en instrumentos de medición. Nosotros podemos tener un multímetro y ya necesita calibración. ¿Por qué? Porque tenemos un resistor patrón y cuando lo medimos siempre me manda a valores distintos, muy parecidos, pero a un valor diferente. Entonces, quiere decir que si andamos en esta zona, pues el equipo necesita calibración. Ujú. Entonces, podemos tener equipos precisos, pero no necesariamente son exactos. Entonces, los esquemas de calibración pretenden eso, que hagamos uso de la distinta estrategia que el propio equipo tiene para que con unas pruebas muy rápidas sepamos que el equipo está a punto para lo que queremos, y caso contrario, pues simplemente es una alerta para que se le dé la calibración que corresponda. Entonces, en lo que sigue, haremos la distinción, sobre todo cuando estemos redactando o proporcionando un resultado, que seamos muy cuidadosos en decir si el método que usamos es exacto o es preciso. Ujú. Entonces, yo en particular prefiero decir que soy preciso y aporto un error, porque el error me está diciendo que tanto me estoy alejando de mi resultado objetivo. Entonces, ahí la relevancia de que podamos cuantificar el error, porque da una certeza mucho más evidente de qué tan adecuado es o no mi resultado. No es lo mismo decir, estoy juntando dinero para irme de viaje y ya tengo, no sé, por decir algo, 5,000 pesos, pero no me dice nada. En cambio, si digo, es que quiero ir a París y tengo ya 13,000 pesos y me falta el 1%, quiere decir que ya casi estoy por irme. Pero si nada más doy el número sin un dato adicional, pues eso es muy, muy vago porque las
posibilidades pues son muy amplias. Entonces, siempre vamos a procurar dar una medición de error. ¿Por qué? Porque como tenemos especificaciones, son valores a satisfacer, son valores esperados o valores ideales, y ese siempre lo vamos a utilizar como referencia. Y esa referencia nos permite rescatar dos métricas. Uno, que es el error absoluto, y el otro error es el error relativo. El primero, el absoluto, simplemente es una diferencia. Y lo que nos interesa es el valor absoluto. La ecuación 7 refleja justamente eso. Es cómo puedo calcular el error absoluto. Y no necesito acordar qué valor debo restarle a cuál. No, no, no. Nos interesa el valor absoluto. Así que si tengo el valor medido y el valor objetivo, basta con que haga la diferencia, haga el cálculo del valor absoluto, y ese es una medida de error, de mi aproximación. Si nosotros queremos un porcentaje, entonces debemos de calcular el error relativo. Observen que cuando uno tiene el error absoluto, la variable que estoy midiendo tiene unidades físicas. Entonces, el error absoluto hereda esas unidades físicas y por lo tanto no es posible representarlo como un porcentaje. El relativo sí, porque tengo el valor absoluto y lo estoy dividiendo o lo estoy pesando respecto al valor esperado o ideal. Entonces aquí, en esta definición que me da la ecuación 8, estoy eliminando las unidades físicas. Y como ya no tengo unidades, entonces este resultado sí es susceptible de representarlo en porcentaje. Y en ocasiones, este error relativo pudiera dar más información que el valor absoluto, aunque el error absoluto, aunque también hay áreas de la ingeniería en el que el error absoluto tiene mucha importancia, mucha. Y ustedes seguramente por ahí tendrán algún ejemplo. Y para rescatar ese ejemplo que seguramente ustedes tienen en esta medición del error absoluto, es que nos podemos ir por los fundamentos, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí solamente para recordar, el error absoluto sí hereda las unidades de la variable que estamos midiendo, mientras que el error relativo no. Y ese es el que podemos llevar a una representación de porcentaje. Y no olvidemos, en estos cálculos lo que más interesa es el valor absoluto. Ejemplos prácticos, pues tenemos muchos, ¿eh? Y aquí nos vamos a pelear con otra consideración. Porque cuando nosotros estamos ajustando nuestros elementos de red, llevamos nuestras estimaciones a valores que hay en el mercado. Y el valor que hay en el mercado básicamente está soportado por un código de colores. El código de colores de este componente que les estoy mostrando, azul, gris, rojo, dice que vale 6.8 kiloohms. Ustedes saben que no vale eso, que si van al laboratorio y lo miden, ese valor óhmico es diferente. Si vamos al laboratorio, es posible que tengamos una medición diferente y que usualmente ocurre, ¿eh? 6.71 kiloohms. Ahí ya tenemos otro error. El fabricante no es del todo culpable porque él nos dice, este componente está en el mercado, tiene este valor nominal, pero la tolerancia es del 10%. O sea que alrededor de este 6.8, pues puede ser cualquier otro valor. Por ejemplo, 6.71. Este es el valor que yo mido o que ustedes miden en el laboratorio con un multímetro calibrado respecto al valor nominal, que es el que está reflejado en el código de colores, pues podemos calcular rápidamente el error absoluto, como la diferencia. Y bueno, la diferencia son 90 ohms. Alguien puede decir, bueno, aquí yo necesitaba
comprar uno de 6,800. En la práctica son 6,710 y tengo una variación de 90 ohms. Pues a lo mejor eso no es mucho. Bueno, depende, porque si lo ponemos en porcentaje, entonces hay que pesarlo respecto al valor nominal y esto es un 1,32%. Si tengo una aplicación en la que mis errores deben ser menores al 1%, pues esa variación de 90 ohms es muy grande. Porque este error pues no sería aceptable para esta aplicación. Y estoy asumiendo que nuestros componentes de bajo costo pues tienen variaciones del 5 o del 10%, sin mencionar que tenemos otra limitación y es el consumo de potencia, pero de ese vamos a hablar después. Pero por lo pronto, aquí tenemos otra fuente de error. El valor nominal es un escenario, el valor real es otro. Y este error, pues se va a sumar a todas las fuentes de error que hemos estado considerando en nuestros diseños. Y todos ellos al final nos van a dar un error total que va a decir si continúo con esa red, con ese corrimiento en los polos, o definitivamente cambio a una versión mucho más tolerante a estas variaciones. Y entonces, a ver, mis estimados compañeros, del punto de vista matemático, ¿en qué condiciones no podemos hacer una estimación del error relativo? Fácil, ¿verdad? Cuando mi valor esperado es cero. Cuando mi valor objetivo es un cero, pues matemáticamente hablando, no podemos hacer una estimación del error relativo. Únicamente nos quedaremos con el puro numerador, que fundamentalmente es el error absoluto. Y ejemplos de error absoluto para nosotros es, por ejemplo, el voltaje offset. Si ustedes alimentan un sistema de manera bipolar, la referencia esperada es que sea un cero. Bueno, pues cuando los potenciales de este nodo que deberá estar a cero tiene un corrimiento, le llamamos offset. Y como ya sabemos el significado que tiene el offset, nosotros en ocasiones estamos preocupados por reducir ese valor o ese corrimiento. Y dependiendo de nuestra aplicación, a veces vas a decir, es que tengo un offset de 300 milivoltios, como para decir, es que eso es enorme y tengo que hacer algo para minimizarlo. Bueno, pues en sentido estricto lo que estamos haciendo es minimizar el error absoluto, solo que en esta aplicación en particular, pues le llamamos offset. Puede ser un offset en voltaje, puede ser un offset en corriente. Y en esos casos, insisto, no es más que una manera disfrazada de estar calculando el error absoluto. Este escenario de tener elementos dispuestos en el mercado y que luego debemos de medir en el laboratorio, no es el único en el cual vamos a trabajar. Hay ocasiones en que la información disponible que tenemos para hacer una mejora a un sistema a veces viene en tablas y no hay más, ¿eh? Y cuando alguien nos da información en tablas, pues estamos asumiendo que los datos fueron bien calculados, que los equipos de medición fueron calibrados y que el truncamiento numérico de los distintos datos pues no va a reflejar en absoluto una variación relevante. Así que cuando uno recibe información en tablas, asumimos que son correctos y bajo ese supuesto hacemos lo que nos corresponde. Por ejemplo, que si alguien nos proporciona valores de voltaje y corriente y nosotros necesitamos inferir el valor óhmico de ese componente, que igual es un resistor, que igual es un transistor, que igual es, no sé, un diodo, etcétera. Lo que nos interesa es, hay una región de operación en el que el dispositivo se comporta en modo óhmico y lo único que tengo a la mano es una tabla de valores. Me dicen que el valor óhmico esperado es 8.1 kiloohm, pero para verificarlo únicamente me dan tablas. Entonces ahí, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder para estimar el valor óhmico? Porque tengo
muchos valores de voltaje y su respectiva corriente. Cada uno de ellos me invita a que use la ley de Ohm. Si yo conozco un voltaje y conozco una corriente y sé que el fenómeno es resistivo, puedo apoyarme de la ley de Ohm y calcular un valor óhmico. Pero si yo selecciono el último par de valores para calcular el valor de resistencia, estoy ignorando a todos los demás. ¿Y hasta dónde es válido únicamente hacer una medición y tomarlo como representativo de la tabla y no tomar en cuenta lo que me da lo demás? Si fuera relevante, alguien pudiera decir, bueno, pues agarremos al azar otros dos valores, calculemos el valor óhmico y esperemos que todos ellos sean del mismo valor. Pero resulta que no. O sea, el valor óhmico que yo encuentro si utilizo estos valores del final, a lo mejor va a ser distinto del que utilizo en el medio y distinto del que utilizo al principio. Entonces ahí tengo tres valores de resistencia. Pero como somos ingenieros, decimos, tengo tres, calculo la media aritmética. Y si calculo la media aritmética de estas muestras que tomé, pues ese valor promedio es el representativo de esta tabla de valores. Pero alguien más exigente puede decir, no, 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 hay que tomar todos los valores. Tomemos todos los valores. Entonces, puede ser que para cada uno de los pares corriente-voltaje calculemos el valor óhmico y luego promediemos todos los valores y tenemos un valor representativo. Pero alguien más cuidadoso se da cuenta que el primer valor, pues eso no debemos usarlo. Y no lo debemos usar porque la ley de Ohm me llevaría a un resultado infinito. Entonces aquí tenemos que descartar este valor y únicamente quedarnos con los otros, que sí me lleva valores contables, y el valor que yo encuentre representativo de toda esta tabla, pues estará sesgada, porque yo ya quité valores. De hecho, si el segundo par de valores me lleva un valor óhmico muy grande que se sale del resto, es posible que yo también tenga que eliminar el segundo par de valores. Entonces estoy tomando decisiones, cada vez tomo más decisiones y me voy a quedar con aquellos que son más la moda o que son más cercanos los unos con los otros, y mi resultado, no importa cuál sea, yo diré que es representativo para un rango de valores específico y no de toda la tabla. Entonces, numéricamente hablando, el recurso sí es la ley de Ohm, pero también puede ser una regresión lineal. Si ustedes toman todos los valores, pueden apoyarse de métodos numéricos y hacer una regresión lineal. Y si además sabemos que el comportamiento es óhmico, entonces sí podemos considerar el 0,0 como una característica real de un componente y considerarlo en nuestro ajuste. Si ustedes tomaran todos estos valores que están en la tabla, así tal cual, y los ponen en una hoja de Excel y le piden al Excel que les dé una regresión lineal, lo más seguro es que la curva no pase por el origen. Entonces, hay métodos numéricos que lo incluye Excel, en el cual ustedes dicen, yo sé que el comportamiento de este dispositivo es óhmico y yo sé que como tal debes darme cero corriente cuando el voltaje sea cero. Entonces, esa condición de incluir el origen, Excel o cualquier otro método numérico que utilicen, les va a dar una curva como esta que estoy mostrando y que va a pasar por el origen. Entonces, tienen dos opciones. Tomo todos los valores, hago la regresión, sé que no va a pasar por el origen. Ese es un escenario. Segundo escenario, sé que es óhmico y que necesariamente pasa por el origen, entonces forzamos a que el método numérico me dé una respuesta que considere al cero, que es este caso que estamos utilizando. Y entonces me da una ecuación, una relación entre corriente y voltaje, y sé que la proporcionalidad tiene que ver con el valor óhmico representativo de este conjunto de valores.
Y de ahí lo que resulta es que el valor óhmico es de 8.71, que es algo parecido al valor esperado. Y con este método óhmico representativo de toda esta tabla de valores, pues podemos hacer una estimación del error relativo y pues sí, resulta que es grande. Entonces lo más seguro es que si este porcentaje es muy elevado, pues seguramente el componente lo vamos a descartar o la topología la vamos a descartar, porque seguramente este error pues me está dando problemas muy, muy severos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que nos vamos a enfrentar tarde o temprano a especificaciones que vienen dadas en tablas y tenemos que rescatar los distintos métodos que tenemos para inferir su característica, ya sea su característica numérica única, puede ser con un promedio, puede ser con una regresión lineal, puede ser con la solicitud de que la regresión lineal pase por el origen, y de todo ello vamos a obtener un valor óhmico. De hecho, la regresión que no pasa por el origen también tiene un comportamiento lineal, y la pendiente, por supuesto, que está asociada a esta característica óhmica que andamos buscando. Y ese valor también va a ser el que usaremos para calcular el error relativo. ¿Qué método utilizar? ¿Cuántos valores utilizar? El truncamiento de mis cálculos, ¿dónde hacerlo? Todo eso es una decisión de quien está diseñando y analizando. Todo eso forma parte de su toma de decisiones, y todo ello pues tiene un impacto sí o sí en la estimación del error. Entonces, este tipo de valoraciones vistas como métodos, ahí están, pero al final nosotros somos los que vamos a decidir con cuál procedimiento, con cuál truncamiento y con cuál topología nos vamos a quedar. Así que bueno, y este tipo de observaciones, pues también ocurren cuando las integremos en silicio, ¿eh? O sea, también ocurren con el capacitor. Yo no sé qué experiencia tengan ustedes con capacitores, pero en mi opinión, los capacitores son los que más varían. Ujú. Más que los resistores, y en algunas aplicaciones sí optan por tener elementos variables. Pero yo insisto, si podemos evitarlo y le bajamos el costo económico del desarrollo, mucho mejor. Un costo económico que el cliente no tiene por qué enterarse, ¿eh? Al cliente se le dice cuánto va a ser y punto. Lo demás es una cuestión meramente de quién va a proveer el servicio, ¿no? Pero bueno, son elementos que podemos tener a la mano al momento de hacer este tipo de toma de decisiones y al final simplemente entregar pues un producto o un servicio, ¿no? Entonces, bueno, estos dos simplemente fueron distintas maneras de hacer una estimación del error relativo, y visto aquí con dos ejemplos meramente ómicos, ¿no? El primero, que tiene que ver con la tolerancia del componente, y el otro, pues con una tabla de valores. Eh, ¿Esto ustedes cómo lo pueden documentar? Bueno, yo imagino que cuando estén haciendo o reportando sus sistemas de filtrado, ustedes puedan ahí incorporar la importancia de los ajustes que están haciendo, el impacto que tiene en las características del desempeño, y cómo ustedes pueden ir minimizando estos fenómenos con la estimación del cálculo del error. Entonces, eso por un lado, seguramente ustedes lo van a documentar o van a enriquecer lo que están reportando. Por el otro lado, yo estoy utilizando un ejemplo de filtrado con un ancho de banda muy particular, y lo he utilizado pues para ilustrar este tipo de fenómenos que vamos a tomar en cuenta independientemente del diseño que tengamos enfrente. Lo que quiero pedirles es que en estos reportes que están haciendo y que ustedes seleccionaron una industria del transporte específica, tenemos por ahí aeronáutica, tenemos ferroviaria, tenemos automotriz, ese tipo de industria o de transporte en particular usan sistemas de filtrado. Sería interesante que ustedes indagaran no tanto cuántos filtros diferentes hay,
sino los distintos anchos de banda que son relevantes para ese transporte o para ese equipo en particular. Por ahí recuerdo un reporte de un navío en el mar, obviamente en el mar, y hablaba muy bien de este tipo de desempeño de un aparato particular, y por ahí se hacía mención de los sistemas de filtrado. Bueno, pues era relevante que ustedes pudiesen distinguir cuáles son esos anchos de banda, esas características al menos en el ancho de banda del filtro, para que ustedes pues pudiesen documentar en el contexto de la industria que han seleccionado, no tanto el filtro para aplicaciones auditivas, eso lo vamos a desarrollar aquí en las sesiones, pero que ustedes pudieran desarrollar uno para la industria que visualizaron y que están reportando, porque así tendremos distintas aplicaciones de filtrado que nos va a llevar a distintos valores ómicos y capacitivos. Y de esa manera, ustedes van a enriquecer el tema a través de la selección de uno de estos esquemas de filtrado. Esto que les estoy comentando está escrito aquí, que puede ser voluminoso, pero al final solamente es eso. Vean qué sistemas de filtrado hay, intenten identificar los distintos anchos de banda, seleccionen uno y hagan el filtro pasivo que estamos viendo, intenten sintetizarlo a las características que se requiere, qué frecuencia mínima, qué frecuencia máxima. Ahorita no le demos ganancia, que sea plano a 0 decibeles y únicamente con la idea, con la intención de tener valores capacitivos y resistivos, porque esos son los que vamos a integrar luego en silicio. Y esto del reporte pues, solamente es para que se enriquezca lo que estén haciendo y pues hasta la próxima semana, ¿eh? O sea, no tenemos que estar haciendo ya el reporte de manera inmediata. El 8, si es la próxima semana, estamos a una semana exactamente. Por supuesto, la próxima semana retomamos nuestras sesiones de lunes y miércoles, pero como ya en este momento los documentos están siendo cada vez más voluminosos, en contenido, por supuesto, entonces también hay que darnos la tarea hablo también por mí, de seguir leyendo estos documentos que ya van creciendo en páginas, ya vamos en 4, algunos ya van en 5 páginas, entonces también vamos a empezar a alargar estas fechas tentativas de entrega, pero sobre todo ustedes para que vayan documentando de mejor manera estos distintos tópicos en la aplicación particular que han seleccionado. Y eso va a enriquecer, por supuesto, a todo lo que estamos haciendo en esta primera incursión al diseño analógico. Eh, por supuesto, si tienen preguntas, dudas, por supuesto que las pueden hacer aquí mismo en el chat o vía email. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y pues nada, conclusión de hoy, hay muchas fuentes de error. Algunas de ellas están basadas en las decisiones que tomaremos, pero todas ellas seguramente vamos a proponer un método para minimizar su efecto y con ello seguir incrementando nuestra experiencia. Pues sin más, mis estimados, los dejo descansar. A la brevedad les mando este material para que lo tengan a la mano y no olviden, dudas, comentarios, ahí tenemos los medios electrónicos para poder atenderlo y resolverlo a la brevedad. Pues les agradezco su tiempo, su atención y hasta muy pronto.